Hola, ¿qué tal? Es un gusto darte la bienvenida a Jóvenes en TV y claro, a un programa más de conciencia histórica. Hoy en día, tú y yo y nuestros amigos, amigas, familiares y personas conocidas podemos acceder a la educación de manera relativamente muy sencilla. Muestra de ello es que estamos aquí reunidos en este espacio virtual. Sin embargo, en el pasado, un alto porcentaje de niños, niñas y jóvenes ni siquiera podían pensar en estudiar, porque no había opciones para hacerlo. Por un lado, solamente las personas con buena posición económica podían acceder a los sistemas educativos y por otro, dichos sistemas eran generalmente básicos y destinados a la población masculina. ¿Puedes imaginar vivir en una época donde no existía opción ni las condiciones para poder estudiar? Bueno, pues hoy lo vamos a poder hacer. En buena medida, gracias a la lucha que emprendieron hombres y también mujeres valerosas, tenaces, innovadoras y revolucionarias. ¿Qué te parece si conocemos algunas de ellas? No te muevas de tu lugar porque estamos a punto de atestiguar una vez más que el pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, México vivió básicamente bajo el régimen porfirista, que si bien en un inicio modernizó casi todos los ámbitos de la vida nacional, al final dejó un país marcado por desigualdades sociales y conflictos políticos. Las mujeres eran consideradas aptas solamente para atender los asuntos del hogar, criar a los hijos e hijas y por supuesto atender a sus maridos como era debido. Bueno, esto en los estratos sociales más altos, pues en la clase baja, en la que se encontraba el mayor porcentaje de la población, las mujeres también tenían que trabajar, ya sea en el campo o en el comercio. Eran un sostén básico de los hogares. Por más largas que fueran las jornadas laborales de los hombres, sus ingresos eran siempre insuficientes para mantener a la familia. Por otro lado, el terreno de la educación estaba prácticamente en manos de la Iglesia y daba especial importancia a la memorización. Durante la década de 1880, con la idea de modernizar la educación nacional, se inauguró la Escuela Normal para profesores de instrucción primaria. A esta escuela normal siguieron muchas otras y de ellas salieron las primeras generaciones de maestros varones que se sumaron a los profesores no profesionistas del país. Con la misma idea de modernización educativa, entre 1889 y 1891 se llevaron a cabo 2 congresos nacionales de instrucción pública. En ellos, por un lado, se discutieron los problemas para la enseñanza normal, los de la Escuela Nacional Preparatoria y las escuelas profesionales de Ingeniería, Derecho y Bellas Artes. Por otro lado, se analizó la unificación de los sistemas educativos del país, considerando una educación obligatoria, gratuita y laica, como se había planteado en las leyes de reforma. En buena medida, este análisis sirvió de base para que comenzaran grandes transformaciones, fruto de la ideología liberal y positiva, misma que dejó de lado la creencia religiosa y consideró que el conocimiento debía cubrir diversos ámbitos y enfatizar el conocimiento científico experimental. Cabe resaltar que en esta época de finales del siglo XIX la labor magisterial estaba en manos de los hombres. Para los primeros años del siglo XX se fueron incorporando poco a poco generaciones de mujeres que sin duda alguna contribuyeron a cambiar y fortalecer el rumbo de la educación en la historia de México. Aunque hubo casos importantes de médicas y abogadas, el magisterio se convirtió en la actividad profesional más aceptada para ellas, siempre y cuando fueran viudas o estuvieran solteras. En principio, por tratarse de educación de sus hijos y con ello la de los hijos de la nación, se consideró que la mujer tenía una especie de extensión de sus labores maternas. Se pensaba que incorporar a las mujeres permitiría soportar mejor las condiciones del magisterio en las zonas rurales. Sin lugar a duda, era una de las profesiones más necesarias, considerando que solo el 20% de la población sabía leer y escribir. De manera particular, los nombres de Eulalia Guzmán Barrón, Elisa Acuña y Rossetti, además de Elena Torres Cuéllar, se distinguieron dentro de los movimientos educativos más progresistas de la primera parte del siglo XX, pues promovieron ideales de justicia y equidad,
así como innovaciones que favorecieron la calidad de la educación de niñas, niños y jóvenes. Eulalia Guzmán Barrón nació en San Pedro Piedra Gorda, Zacatecas, el 12 de febrero de 1890. Y allí vivió sus primeros años de vida. Llegó al Distrito Federal a los 8 años e ingresó a la Escuela Elemental número 68, donde comenzó a mostrar un temperamento firme, propositivo e inquieto, además de una gran devoción por aprender. A los 14 años cambió su destino natural de mujer tras conseguir una beca para estudiar en la Escuela Normal de Profesoras, de la cual se graduó en 1910 con muy buenas calificaciones y con la convicción de que la educación jugaba un papel importante en la construcción de la nueva nación que se gestaba. Durante estos años de estudiante también se distinguió por sus ideas liberales y feministas, las cuales la llevaron a fundar junto con Hermila Galindo, Luz Vera y Laura L. Torres la agrupación política Admiradoras de Juárez, cuyo objetivo era la emancipación política de las mujeres mediante el reconocimiento de su derecho al sufragio. Asimismo, sus ideales la llevaron a colaborar con otras mujeres y varios grupos a lo largo de su vida. Pero ese es otro capítulo en la historia de Eulalia Guzmán. Luego de haberse titulado como maestra, formó parte de la generación que, con la guía de José Vasconcelos, desarrolló el Proyecto Educativo Nacional, producto de la Revolución Mexicana. A partir de entonces inició una amplia vida intelectual que la condujo a especializarse, a ocupar importantes cargos de autoridad y representación de México en el extranjero y a concretar diversos proyectos. Esto le permitió madurar su perspectiva sobre el papel de la educación en la construcción de un mundo más justo y volverse en una mujer cada vez más empoderada, dirigente de su propio destino. Así pues, durante este tiempo viajó a Boston para hacer una especialidad en la enseñanza de aritmética, álgebra y geografía, y a Berlín y a Jena para especializarse en ciencias de la educación. Fue directora de la campaña contra el analfabetismo, jefa del primer departamento de alfabetización del país, inspectora de escuelas primarias en el Distrito Federal y subjefa del Departamento de Enseñanza Primaria y Normal. Dirigió la organización técnica de centros escolares experimentales de Bélgica, Suiza y Alemania. Dictó conferencias y congresos en Estados Unidos, Suiza y Alemania. Representó a México en el primer Congreso Panamericano de Mujeres en Baltimore, Estados Unidos. Y en el segundo Congreso Internacional de Educación Moral y Enseñanza de la Historia en Ginebra, Suiza. Y por invitación de la ONU, viajó a Estados Unidos para impartir un seminario sobre problemas rurales y el bienestar social en América Latina. En su alma mater, la Escuela Normal de Profesoras, impartió, entre otras, clases de matemáticas, educación cívica, metodología e historia patria. Realizó una estancia en el estado de Sonora para formar escuelas modelo con indígenas. Fue co-creadora de la Escuela Activa. Realizó un estudio colectivo sobre la escuela primaria en México. Creó un innovador curso de Historia Universal que se utilizó por varios años en el Instituto de Capacitación del Magisterio y la Escuela Normal Rural de Tamatlán. Y trabajó con el cineasta Walt Disney en la creación de un sistema fonético que permitió a las personas adultas aprender a leer y escribir. Durante todo este tiempo puso en práctica lo que había aprendido en la Escuela Normal de Profesoras, así como todo aquello que iba aprendiendo a través de cada viaje y proyecto. Cabe destacar que en este camino, en 1913, se acercó a la arqueología al lado del doctor Franz Boas y años más tarde se convirtió en una de las pioneras en la investigación arqueológica, etnográfica, histórica y de la cultura prehispánica de México, temas que enriquecieron su visión en torno a la importancia de la educación. Al respecto, sostenía que mientras nosotros los mexicanos no nos entendamos a nosotros mismos y seamos ignorantes de nuestro complejo pasado, que es la raíz de nuestro complejo presente, con todos sus problemas y luchas, continuaremos caminando a tientas tratando de encontrar el recto camino para nuestra educación y nuestro mejoramiento. Continuaremos viendo demasiado al exterior en vez de volver los ojos hacia nuestros propios caminos, nacidos de la comprensión inteligente de nuestras fuentes espirituales y nuestras formas de vida, de nuestras condiciones y complejidades morales y sociales. Eulalia Guzmán Barrón, mujer multidimensional, que a través de su labor
buscó construir una patria libre, justa y equitativa. Falleció el 1 de enero de 1985. ¿Qué distinguía a Eulalia Guzmán Barrón, la mujer? Fue una niña muy estudiosa, sobresaliente todo el tiempo en sus estudios, y una de sus preocupaciones fue precisamente la educación. Muy inquieta, académica, intelectual y culta. Para 1900, compaginó siempre los estudios con el trabajo. ¿Qué caracterizó a Eulalia Guzmán Barrón, la profesora? Su amor y entrega a la enseñanza. ¿Cuál es el legado que dejó Eulalia Guzmán Barrón a la educación en México? La Escuela de la Acción, que modifica totalmente esta idea de la enseñanza verbalista, el patrimonio histórico, arqueológico y la cultura de nuestro país. Elisa Acuña y Rossetti nació en Mineral del Monte, Hidalgo, el 8 de octubre de 1887. En 1900, con solo 13 años de edad, obtuvo el título de maestra y comenzó a dar clases en las zonas rurales de su estado natal. Principalmente porque los niveles de analfabetismo eran tan altos que se requerían con urgencia docentes en materias básicas como la lectura y la escritura. Esto le permitió conocer y vivir de cerca la pobreza, la desigualdad y la miseria en la que vivían aquellas poblaciones y, como resultado, forjó un alto compromiso por la justicia social en México. Sin dejar a un lado su compromiso como profesora, se convirtió en periodista aguda y mordaz y activista política durante los siguientes 20 años. Fue una de las pioneras en abordar temas como la exclusión y la desigualdad en las mujeres. Participó en diferentes frentes contra la dictadura de Porfirio Díaz. Después se sumó al club antirreeleccionista Redención, en cuyo marco escribió diversos textos. En 1904 fue encarcelada y allí conoció a Juana Belén Gutiérrez. Este hecho le permitió forjar sus ideales en torno a la igualdad de género y a la defensa de los derechos humanos y políticos de las mujeres, por los cuales luchó al salir libre a través de iniciativas como la Organización Socialismo Mexicano, con publicaciones en Hijas de Cuauhtémoc, Vesper, La Guillotina y Fiat Lux. Participó en el grupo Hijas de Anáhuac, el cual reunió a más de 300 mujeres que demandaban mejores condiciones laborales. Por su dedicación al periodismo y a la educación, en 1920 estuvo a cargo del Departamento de Prensa de la Biblioteca Nacional, la actual Hemeroteca Nacional de México. Años más tarde, en 1927, dirigió la sexta misión cultural de la Secretaría de Educación Pública. Las misiones culturales formaron parte de la cruzada contra la ignorancia, propuesta por José Vasconcelos, con el fin de llevar educación a todas las comunidades indígenas y rurales de México. Cabe resaltar que, por su importancia y responsabilidad, este cargo había sido destinado únicamente a hombres. Debido a ello, se distingue la participación de Elisa Acuña y Rossetti, de personalidad incansable y alta capacidad de mando, quien arriaba mulas bien cargadas de material escolar y negociaba apoyos con las autoridades. Incluso buscaba por sus propios medios hacer frente a los inconvenientes y adversidades. Cuenta una anécdota que en el estado de San Luis Potosí, yendo a Gilitla y a Pozos, a la mitad del camino, a la mitad de la selva que humedecía las pezuñas de los burros, estos se desvanecían. Un tanto por el peso de los equipos de herrería, labranza, carpintería, curtiduría, cocina, educación física y costura, así como de los botiquines, películas, piezas de música y diversos materiales para la clase de pequeñas industrias. Y otro tanto porque un tramo del camino se tuvo que sortear con pocos animales. También cuenta la anécdota que el profesor Aurelio Esquivel, director de Educación Federal en el estado de San Luis Potosí y quien iba en la caravana, atestiguó con sorpresa la actitud emprendedora y segura de la señorita Acuña, pues en contra de todo lo establecido la vio enfrentarse al recorrido con entereza y demostrando una independencia y un liderazgo fundamentales para cualquier jefe de misión. Así, pudo fundar 7 institutos sociales o escuelas rurales, 2 de ellos en Zacatecas, 4 en Aguascalientes y 1 en San Luis Potosí. Elisa Acuña y Rossetti falleció el 12 de noviembre de 1946 en la Ciudad de México. Se distinguió por ser una profesora incansable dedicada a la alfabetización como maestra de primaria y por sentar las bases de la educación actual. ¿Qué distinguía a Elisa Acuña y Rossetti, la mujer?
desde muy joven, casi un adolescente, empezó a participar en la oposición, luchando por estas grandes desigualdades que había generado este largo gobierno porfirista, y empezó a escribir una serie de artículos en contra de Díaz. ¿Qué caracterizó a Elisa Acuña y Rossetti, la profesora? Y educar a los niños, yo creo que estaba en su propia condición que identifica a las mujeres con ese rol maternal. Y además de que en este momento, finales del Porfiriato y la primera década del siglo XX, la profesión de maestra era la única o la principal oportunidad que tuvieron las mujeres para acceder a una profesión y participar en el mundo de lo público. ¿Cuál es el legado que dejó Elisa Acuña y Rossetti a la educación en México? La vanguardia, ¿no?, en cuanto a las preocupaciones por modificar la condición subordinada de las mujeres, como por llevar a cabo, estaban conscientes también y muy claras que era la educación lo que iba a sacar a este país de la inequidad en la que se vivía, y se enfocaron muchas de ellas también a dar prioridad a la educación de las mujeres. Elena Torres Cuéllar nació el 23 de junio de 1893 en Mineral de Mellado, Guanajuato, en el seno de una familia humilde, por lo que realizó sus primeros estudios con cierta dificultad. Tomó clases particulares de contabilidad y mecanografía. A los 14 años trabajó ya como cajera y en la noche tomaba clases con un grupo de maestros del Colegio del Estado de Guanajuato. Por tanto, se formó como profesora de manera un tanto informal. A raíz de su infancia, desde muy joven reconoció la condición de inferioridad con la que se consideraba a las mujeres. Ello la impulsó a sumarse a movimientos que demandaban sus derechos jurídicos, como el sufragio y la erradicación de la discriminación social y laboral. Elena Torres se manifestó ante esta realidad publicando algo en algunos periódicos de Guanajuato y de México. Además, participó en los primeros congresos feministas organizados en Mérida, Yucatán, el Partido Socialista de Yucatán, el Consejo Nacional de Mujeres y el Partido Comunista. Enlazó al feminismo radical yucateco con los grupos del Distrito Federal y participó en la fundación del Consejo Nacional de Mujeres. Siendo muy joven, surgió en ella el interés por lograr mejores condiciones de vida para las mujeres y las infancias a través de la educación. Como mencionamos antes, su formación como profesora se dio en un entorno informal. Sin embargo, con el paso del tiempo, su vocación, entusiasmo, compromiso y valentía la llevaron a convertirse en una de las profesoras más prolíferas de su tiempo. En 1912, presentó un examen para cubrir los requisitos que exigía el gobierno del estado de Guanajuato para dar clases. A cambio, recibió un documento que le permitió sostener su amplia actividad docente. En el mismo año consiguió su primer empleo como directora de una escuela de tercera categoría en Mineral de Santa Ana, Guanajuato. Y con el paso del tiempo se convirtió en pieza clave en importantes proyectos de educación pública. En Yucatán, de 1915 a 1918, trabajó de cerca del entonces gobernador del estado, Salvador Alvarado, quien impulsó su participación política y le brindó las facilidades para desarrollar proyectos educativos. Esto le permitió fundar agrupaciones y escuelas para mujeres obreras, así como la primera escuela Montessori del país. Colaboró con José Vasconcelos y Narciso Basols cuando estuvieron al frente de la Secretaría de Educación Pública. Durante este tiempo impulsó 3 importantes proyectos: los desayunos escolares, las misiones culturales y el programa de economía doméstica. En la década de 1920, con el químico Roberto Medellín y el ingeniero Luis Massieu, inauguró el servicio de desayunos escolares con el fin de abatir el bajo aprovechamiento escolar de diversos estudiantes por falta de una buena alimentación. Particularmente en su papel de inspectora de comedores escolares, se encargó de dirigir, coordinar, supervisar y entregar miles de desayunos día tras día. Al respecto, cuenta una anécdota que, desde las 4 de la mañana, viajaba en los camiones de la Secretaría y personalmente vigilaba la distribución de los alimentos a los niños en las escuelas de los barrios más pobres de la ciudad.
En 1923 elaboró el proyecto de misiones culturales, el cual estuvo vigente hasta 1926, con una breve interrupción que Elena Torres aprovechó para tomar una especialidad en educación rural en la Universidad de Columbia, Nueva York. La profesora explicaba que estas misiones fueron creadas para mantener vivo el interés y dirigir un esfuerzo inteligente aplicado a resolver los problemas educativos de la población campesina de México y también para mejorar constantemente las condiciones profesionales de los maestros rurales. A partir de 1933 desarrolló un amplio programa de economía doméstica, con el cual buscó, a través de una visión un tanto ecofeminista, que las mujeres del campo aprendieran a administrar sus recursos y de esta manera se fortalecieran a sí mismas y a sus familias. Elena Torres Cuéllar falleció en octubre de 1970. Hasta el último día de su vida, su principal motivación fue la de ampliar la educación y la cultura de las mujeres para elevar su condición socioeconómica y política, laboral y profesional. ¿Qué distinguía a Elena Torres Cuéllar, la mujer? Era una lectora apasionada y vamos a ver también que en la época de la Revolución ella va a participar como propagandista, pero también con artículos. ¿Cuál es el legado que dejó Elena Torres Cuéllar a la educación en México? La primera misión cultural con la idea de llevar la educación a las regiones más apartadas, pero esta tenía que ser acompañada de la educación de adultos, de enseñar a la población a cultivar la tierra y parcelas escolares, medidas de higiene. Esto también, el proyecto higienista de la posrevolución fue un proyecto también importante y fundamental para pues el control de enfermedades y incrementar los años de vida, sobre todo de la población infantil. Pero no solo eso, sino otra cosa importante, no nada más aprender a leer y escribir, sino es cómo vamos a usar la lectura y la escritura en nuestra vida cotidiana, y para ello se establecieron bibliotecas y, por supuesto, proyectos culturales que tenían que ver con las bellas artes. Eulalia Guzmán Barrón, Elisa Acuña y Rossetti y Elena Torres Cuéllar forman parte de una generación de mujeres transgresoras que encararon las normas sociales de su tiempo con una visión modernista. Viajaban solas, cultivaban su intelecto, aprendían idiomas y ocupaban espacios que antes solamente eran pensados para los hombres. Y aunque dieron muy buenos resultados y contribuyeron de manera importante a la transformación del sistema educativo mexicano, su actividad ha quedado de cierta manera escondida. Por supuesto, existieron otras mujeres que contribuyeron de forma importante al sistema educativo de nuestro país. Tal es el caso de María Rosaura Zapata Cano y Berta von Glümer Leiva, cuyas preparaciones fueron impulsadas por Justo Sierra como ministro de Educación Pública y Bellas Artes. María Rosaura Zapata Cano estudió las carreras de Educación Primaria, Psicología Educativa y Ciencias y Pedagogía. En 1904 estableció los primeros jardines de niños en México, mismos que multiplicó luego de que en Alemania, Francia, Bélgica, Suiza e Inglaterra conoció los sistemas educativos para la educación preescolar de Johann Heinrich Pestalozzi y Friedrich Froebel, los cuales, de manera general, buscaban que las y los docentes fomentaran la actividad individual y los juegos como factores esenciales en la educación. Berta von Glümer Leiva estudió la carrera de educadora en la Escuela Normal Froebel en Nueva York y más tarde profundizó en la teoría y la práctica de áreas como la administración e inspección de escuelas, la psicología infantil y la organización y gobierno de clases en la Universidad de Chicago. Todo ello la llevó a convertirse en la primera educadora titulada a impartir el curso de educadoras de preescolares en diferentes escuelas normales y a transformar y enriquecer los fines educativos de los jardines de niños. Aún ocultas entre las líneas de la historia en los acervos de archivos históricos, estas profesoras, como muchas otras, dejaron huella por sus acciones como activistas y liberales, pero sobre todo como mujeres pilares de la educación actual. Ten presente que Jóvenes en TV es un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Tu participación es una pieza fundamental para hacer historia. Así que no dejes de escribirnos, comparte con nosotros el nombre de aquellas mujeres que han contribuido a tu educación.
Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Te invitamos a ver nuevamente este programa a través de nuestro canal de YouTube y a seguir reflexionando en torno a las mujeres que hicieron posible el desarrollo de los sistemas educativos en México. Sin ellas, esta sería otra historia. El pasado no ha pasado. Conéctate. Hasta la próxima.